Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Link de la historia en la descripción. Sinopsis. Después de siglos de existencia, Athena ha decidido expandirse y formar alianzas con otros panteones, empezando con las tres facciones. Una nueva leyenda comienza, y Seiya alza el vuelo con sus alas doradas para ser la flecha que muestre la luz de un nuevo y desconocido futuro. Capítulo 1. El santuario, un lugar lleno de construcciones antiguas ocultas a la vista de cualquier persona en Grecia. Era un lugar donde las personas se mataban entrenando para convertirse en guerreros con dos propósitos: proteger el amor y la paz de la tierra, y proteger a la diosa Atenea. Era su labor sagrada desde que la diosa fue asignada por su padre Zeus a proteger la tierra y le enseñó a los humanos a cómo usar el cosmos hace siglos. Muchos dioses intentaron controlar la tierra y eliminar la raza humana, pero siempre, la diosa Atena reencarnaba en la tierra como humana, y junto a sus caballeros evitaban los objetivos de los dioses malignos. La mayoría de veces eran los dioses de su propio panteón, porque estaban celosos por la posición de Atenea como la hija favorita de Zeus, porque querían a la tierra y los humanos estorbaban, o por el simple deseo de conquistar y eliminar a los humanos al encontrar indignos de la gracia de los dioses. Pero también habían raras ocasiones en las que tenían que enfrentarse a dioses de otros panteones. Muchas guerras santas se libraron contra los dioses, los ejércitos de cada bando peleaban ferozmente, y aunque Athena resultaba vencedora, siempre era con un gran costo: el sacrificio de las vidas de muchos de sus caballeros y de vidas inocentes. Y después de la última guerra santa, que fue contra el dios del inframundo, donde finalmente se pudo acabar con él para siempre, es donde se desarrolló el cambio más importante en la historia del santuario. Y es que, los dioses no eran los únicos gobernantes de lo que se consideraría el mundo sobrenatural. Existían tres razas que también gobernaban su parte de este mundo. Y fue un hombre del santuario, un caballero, quien cambió la historia de estas razas y del santuario. Los diversos pasos metálicos se hicieron resonar en el silencio que había hecho un segundo en la sala del patriarca. Sentado en la silla de mármol que era el asiento del patriarca, pero que ahora otra figura lo ocupaba. Era una hermosa mujer joven de un largo cabello lila, ojos azules como el cielo, y que vestía únicamente con una túnica blanca que cubría su esbelta figura, pero que tampoco la escondía mucho. En su mano derecha llevaba un cetro de la punta estaba hecha de oro. Era Nike, la diosa de la victoria en forma de cetro, y la persona que lo empuñaba era la reencarnación actual de la diosa Atena en esta época, la mujer conocida como Saori Kido. Saori, una voz masculina y fuerte pronunció su nombre. Delante de ella, se encontraron 6 figuras arrodilladas en señal de respeto a la diosa. Las 6 figuras portaban grandes armaduras brillantes y doradas que parecían indestructibles. Esos 6 eran lo que quedaba de su ejército, los miembros de su más alta élite de guerreros. Pero ella no los veía como guerreros que peleaban por ella, los veía como sus amigos y confidentes desde hace mucho. Delante de ella, estaban los 5 caballeros de bronce que estuvieron con ella desde la niñez, quienes la protegieron y confiaron en ella siempre en cada batalla a pesar de su inexperiencia. Pero ahora ya no era inexperta como al inicio, y esos 5 ya no eran caballeros de bronce. Después de sobrevivir a batallas mortales y seguir entrenando, obtuvo el puesto que merecen como caballeros dorados de sus respectivos signos. No eran solo 6, de hecho, habían otros 2 más, pero se encontraban fuera del santuario en sus propias misiones. La mirada de Saori fue al 6º miembro. El joven Kiki, que luego de derramar lágrimas por la muerte de su maestro en la Guerra Santa contra Hades, tomó más determinación en su entrenamiento hasta que se volvió digno de portar la armadura que le perteneció a su maestro. Saori estaba segura que Mu estaría orgullosa de Kiki. Lamento haber tenido que interrumpir sus deberes, pero lo que tengo que decirles es importante, ya que es una misión que nos fue pedida por el panteón sintoísta, explicó Athena. Aunque la mirada de todos seguía igual de imperturbable, una pequeña preocupación se formó dentro de ellos. Luego de la batalla contra Hades y de evitar la muerte de Seiya tras viajar al pasado, el santuario quedó muy debilitado, así Athena había decidido abrirse más al resto de panteones y formar alianzas, proyecto que seguía en trabajo. Ya tenían alianza con Asgard y su gente después del intento de Poseidón por usarlos, y la primera alianza que había tenido después de la Guerra Santa es con el panteón sintoísta, los dioses de Japón. Athena nunca había sido racista, siempre y cuando los guerreros cumplían sus deberes y tenían la fuerza necesaria, no importaba de dónde venían, así que era un punto a favor para ella.
Para esa alianza, Seiya y Marin la habían acompañado al ser los únicos japoneses de lo que quedaban de los caballeros. Por suerte, Lady Amaterasu era alguien razonable, amable y que podía confiar en ella, totalmente diferente de los dioses de su panteón. Incluso en una ocasión había soltado por error decir que ella era más humana que otros dioses, pero en vez de enojarse, Amaterasu parecía y se acercaba de acuerdo. Y aún después de pactar la alianza siguió viéndose, Amaterasu le dio consejos de cómo ser una diosa. Había encontrado en la diosa del sol de Japón una amiga, algo que nunca había tenido en el Olimpo, excepto con Nike, quien se encontró en su forma de cetro. También notó que a pesar de ser dioses, algunos establecieron amistad con Seiya y Marin, sobre todo Amaterasu y Susanoo respectivamente. Era increíble la diferencia que había de los dioses de sus panteón con otros. Actualmente, hay una ciudad en Japón que es territorio de los demonios, ya que fue alquilada por dos familias para sus herederas, comenzó a explicar Athena. ¿Alquilada? ¿Por qué propósito? Kiki hizo la pregunta alzando la mirada, mostrando clara confusión. Por lo que se me dijo, parece que las herederas de esas familias querían experimentar una vida escolar normal, y los demonios alquilaron la ciudad para intentarlo. Montón de mocosas malcriadas de seguro, bufó Iki. Hermano, Shun lo miró con un poco de desaprobación por el comentario. Él estaba bien en que dos jóvenes, a pesar de ser demonios, quisieran intentar una vida normal como la de cualquier humano. Eso no explica en qué tenemos que ayudar, dijo Iki. Han habido algunos problemas con ángeles caídos rebeldes y demonios callejeros hace tiempo, pero fueron controlados. Aunque Lady Amaterasu no confía por completo en los demonios, principalmente debido a la purga de Neko que hubo hace algunos años, así que no cree que puedan mantener el orden de la ciudad, así que como favor, nos pidió enviar a alguien a Kuo para vigilarlas y aceptar. ¿Significa que uno de nosotros será enviado a esa ciudad? Preguntó Shiryu. De hecho, Amaterasu pidió que de ser posible fuera Seiya el enviado, ya que confía en él. El audito se sintió de dos maneras: incómodo y agradecido. Incómodo por esa señalización especial que parecía que la diosa había adquirido por él en el santuario y agradecido por la confianza que le tiene. El resto no se sorprendía de eso, Seiya había formado lo que parecía una amistad con la diosa solar, algo increíble y hasta inaudito, pero esa mujer, aunque era una diosa y el líder de su panteón, también era capaz de mostrar cortesía y gentileza, algo con lo cual ninguno de ellos estaba acostumbrado a ver de otro dios que no fuera Athena. En ese caso partiré de inmediato, declara Seiya, agachando la cabeza en señal de respeto. Espera, todavía no termino, además no irás solo, detuvo Saori. Seiya levantó la cabeza por sus palabras. ¿Quién más vendrá? Quiero que Kiki te acompañe en esta misión. El mencionado sobresaltó un poco al oír eso. Yo. ¿Estás segura, Athena? Kiki tiene razón. Es demasiado enviar a dos caballeros dorados por una simple misión de observación, aunque haya sido un pedido de la diosa Amaterasu, dijo Yoga. No es solo por eso que los enviaré, dijo Saori, atrayendo la atención de todos. Quiero que ellos vigilen el comportamiento de los demonios de cerca, que los vean actuar y sepan qué tan confiables son, y cuánta diferencia ellos tienen de los espectros de Hades. Ante la mención del ejército de su tío, vio que la mirada de todos se ensombreció y una ira era notoria en todos. Cuando hablaban de demonios, a la mente venían los espectros que enfrentaron en el inframundo. Sabía que todos ganaron un odio por ellos por una u otra razón, así que veían a los demonios como los espectros, pero ella cree que no son iguales. Con todo respeto, Atenea. No entiendo lo que quiere decir, dijo Kiki. Athena quiere ver si esos demonios son tan malvados como los espectros, para hacer una posible alianza, ¿no es así? Señaló Shun con una sonrisa. Saori, claramente complacida, sabía que Shun lo entendería. Así es, el hecho de que hayan decidido alquilar un territorio para saber qué es una vida escolar normal quiere decir que tienen interés por la vida humana, algo que los espectros nunca tuvieron. Así quiero ver a Seiya y Kiki los observen y den su opinión sobre ellos, ya que de ser posible, me gustaría formar una alianza con su facción. Había escuchado que al igual que ellos, los demonios, los ángeles y los ángeles caídos habían tenido una guerra hace tiempo que hasta el día de hoy los dejó realmente afectados y con peligro de extinguirse, así que podría usarlo como una oportunidad, ya que estaba conscientes de que ellos no usaban cosmos para pelear al no saber cómo hacerlo, en vez de eso, usan magia y sus poderes demoníacos.
Pero sé que tampoco puedo confiar tan fácilmente, así que quiero asegurarme si realmente son diferentes de Hades y sus tropas, por eso enviaría a Seiya y Kiki, para que cada uno los analice y al final me den su opinión. Podría ser un ganar-ganar para todos. Cumplirían el favor que le estaba pidiendo a Amaterasu manteniendo vigilado a los demonios, y así podría verificar si son de confianza para hacer una alianza, y de paso, dos de sus caballeros tienen una especie de vacaciones. Era un plan perfecto. Pero, aún no entiendo por qué yo. Entiendo que enviar a Seiya por pedido de Lady Amaterasu, pero no veo el sentido de por qué ir yo, señaló Kiki. Eres el más joven de nosotros, Kiki. Aunque sin duda eres digno de Aries, no tienes la misma experiencia que nosotros, esta podría ser una buena oportunidad para conocer más el mundo, señaló Shun. Shun tiene razón, está bien que puedas hacer algo más, que tu deber de caballero y reparador, podría ser una buena experiencia para ti como individuo, apoyó Shiryu. Kiki se removió incómodo en su posición. Es cierto que, a pesar de ser un caballero dorado, se le podría considerar el más débil, ya que no tuvo que vivir las mismas pruebas que sus amigos, porque en ese entonces era solo un niño. Entonces, ¿cómo nos acercaremos a los demonios para saber si son malvados o no? Preguntó Seiya. Fácil. Los inscribí a los dos en la escuela en la que las herederas asisten, respondió Saori con una sonrisa traviesa. ¿Qué? Canturrearon Sagitario y Aries. El resto tenía sonrisas burlonas hacia sus camaradas. Kiki asistirá como estudiante de tercer grado de la Academia Kuo y Seiya como profesor. Atena, si quieren que pasen inadvertidos para observar a los demonios, le digo que Seiya como profesor lo hará tan mal, que levantará de inmediato las sospechas, dijo Yoga burlonamente. Oye. Soy muy bueno enseñando a los demás. Exclamó Seiya ofendido. Lo sí, Yoga, por eso Seiya será profesor de deportes. Estoy seguro que así pasará inadvertido, dijo Saori riendo por el comentario de Acuario. Usted también, Atena. Las risas resonaron en la sala patriarcal. A pesar del tiempo y las nuevas responsabilidades, el fuerte lazo de amistad que tenían todos nunca flaqueó, de hecho, se hizo más fuerte. La asamblea duró unos minutos más, en lo que Atena le dio algunos detalles a Seiya y Kiki, y asignó deberes para el resto de dorados. Yoga iría a una misión en Francia, Iki haría su visita rutinaria a la isla de la Reina Muerte y Shiryu y Shun se quedarían a entrenar a los nuevos aspirantes. Seiya estaba en la sala privada del templo de Sagitario alistándose. Estaba usando una ropa simple, que era una polera azul ajustada de manga corta y unos pantalones jeans azul oscuro con zapatillas negras y tenía sus típicas vendas rojas por sus brazos. Se miró en el espejo, concentrándose en el crecimiento que ha tenido. Ya no es aquel joven atolendrado e hiperactivo de 15 años que no tenía miedo a nada. Ahora era un hombre adulto de 24 años. Algunas cosas habían perdido y otras se mantenían. Seguía con ese espíritu y optimismo, que era capaz de motivar incluso a sus mismos compañeros, y admitía que aún era algo imprudente, pero ya no tanto como en el pasado, ahora sí era capaz de pensar antes de atacar y analizar la situación, además que tenía que admitir que era un poco más serio que antes, pero eso era más cuando estaba cerca de los aprendices y aspirantes a armadura, entendía que como caballero dorado, debía mostrar cierto grado de respeto y ejemplo, pero cuando estaba con sus amigos, era más libre. Pero el mayor cambio que tuvo fue con sus sentimientos. Ya había aceptado que el amor que le tenía a Saori en secreto era solo una fantasía. Nunca dudó de lo que sentía por ella era genuina, pero al crecer, todo se volvía más difícil y tenía que aceptar cosas que antes nunca hubiera hecho. El que su amor a Saori era algo prohibido e imposible era una de esas cosas. ¿Fue fácil? No, él, terco como es, peleó por una oportunidad, pero al final cayó como grande. ¿Fue doloroso? Sí, pero él no era de los que se ponen a llorar por el corazón roto. Tomó mucho tiempo y tuvo que crear cierta distancia con Atena por ello, pero con tiempo, maduración y apoyo de amigos, fue capaz de llegar a la aceptación. Ahora quería y protegía a Saori como una preciada amiga, como parte de esa familia que eran los huérfanos que volvían con su armadura, y ahora podía decir con seguridad que estaba bien con eso. Seiya se dio unos leves golpes en sus mejillas con ambas manos. De acuerdo. Se terminó el holgazáneo, es hora de que me reúna con Kiki para irnos, el avión ya debe estar listo. Una de las ventajas de que Atena también sea el líder de una de las compañías más grandes de todo Japón era que tenía su propio jet privado para casos como este. Se lleva la correa del estuche que ocultaba su armadura encima del hombro y camino hasta la salida.
Nunca había sentido la necesidad de ocultar la caja de Pandora cuando la llevaba, pero parece que llama la atención que alguien cargue una caja de metal de gran tamaño en la espalda como si nada, así que ocultan las cajas dentro de estuches. En la otra mano lleva un bolso con ropa. La misión de observar podría durar semanas, hasta meses quizás, así que tenían que llevar algo de ropa, tendrían más en la casa que Athena les compró en la ciudad, pero al no saber el tiempo que estarían era mejor prevenir que lamentar. Salió del templo del centauro y cruzó el templo del escorpión, llegando al templo de la balanza, se detuvo al encontrar a dos personas que conocía. Shunrei, Shoryu, buenos días, saludó a la esposa e hijo adoptivo de Shiryu al verlos. Ambos se giraron y devolvieron el saludo. Shoryu era un niño que encontraron Shiryu y Shunrei abandonados por los 5 picos luego de su retorno al inframundo. Actualmente el niño tenía 9 años y cuando Shiryu se volvió santo de Libra, se vino a vivir en el templo de Libra, pero cada vez que pueden regresar al hogar que tienen en los 5 picos. El niño está entrenando como cualquier joven aspirante a su armadura, lamentablemente, al llegar descubrió que Shoryu no era nacido de la estrella de Libra, sino la de Capricornio. Eso, en vez de engañar a Shiryu, lo animó, ya que así dijo que Shura tendría un digno heredero de su armadura. El niño era realmente poderoso, ya podía derrotar a caballeros de bronce sin problemas. Había recordado que Marin le dijo que los anteriores caballeros dorados se habían ganado sus armaduras desde una edad muy temprana. Si Shoryu seguía a este ritmo, era probable que Shoryu fuera como los anteriores dorados y obtuviera su armadura. Pero tampoco es que faltara un futuro Libra. Seiya vio el pequeño bulto en los brazos de Shunrei. El pequeño Ryu tenía recién 1 año de nacido. Por las responsabilidades de Shiryu, fue que hace poco pudo tener la bendición para un hijo, y como todos esperaban, él había nacido bajo la estrella de Libra, asegurando su futuro como caballero de Libra. Escuche que tú y Kiki seguirán a una misión por mucho tiempo. Les deseo la mejor de las suertes, dijo Shunrei con una sonrisa, acunando a Ryu. Gracias, Seiya puso su mano arriba de la cabeza de Ryu. El tío Seiya tendrá que irse por un tiempo, pórtate bien, Ryu, le despeinó un poco el cabello juguetonamente. En respuesta, el niño empezó a llorar, sacándole una mueca a Seiya. Esa no era la respuesta que esperaba. Ya, Shunrei empezó a mecer a su hijo para tranquilizarlo. ¿Cuánto tiempo seguirán tú y Kiki, tío Seiya? Preguntó Shoryu al castaño. No lo sabemos, pero será por un buen tiempo. El niño hizo una pequeña muñeca infantil. Entendía la razón. De los amigos de su padre, él era con quien más jugaba y con quien más se podía comportar como un niño de su edad, y Kiki era como un hermano mayor para Shoryu, ya que él sabía lo que era ser un niño aprendiendo de un santo dorado. Oye, no pongas esa cara, Seiya se arrodilló y con ambas manos tomó los labios de Shoryu y los estiró hacia arriba, tratando de hacer una sonrisa. Tu trabajo es entrenar para volverte más fuerte. ¿Quién sabe? Si al volver, ya te veo con la armadura de Capricornio, será un gran regreso, además de que seremos vecinos. Shoryu es muy joven para vivir solo, exclamó Shunrei, pero aún así escuchó ante las palabras de Seiya para animar a su hijo. Palabras que tuvieron el efecto deseado, ya que cuando el pequeño alejó las manos del mayor, este entusiasmado. Una sonrisa que todo niño debe tener. Al ver que esa respuesta sí era de su agrado, se despidió de ellos, siguiendo su camino bajando por el resto de los templos. Cuando llegó a Aries, Kiki ya lo estaba esperando con su caja de Pandora guardada en el mismo estuche que la suya en su espalda y un pequeño bolso de viaje. Sus ropas eran como las que usaba Mu, solo que estas eran de color café con un tono amarillento y su bufanda era de color blanco. ¿Estás seguro de salir con esas ropas? Digo, en Japón nadie se viste así a la luz del día, señaló Seiya, tratando de no sonar como un insulto. Son las ropas de mi tierra, Hamir, no conozco otro tipo de ropa, además que me gustan, respondió Kiki. Seiya suspiró. Como Mar, ya vámonos. El avión nos debe esperar en el coliseo afuera del santuario. Kiki suspiró, y empezaron a bajar. En el camino fueron saludados por varios soldados y aprendices que estaban por donde caminaban con respeto, ya que ambos eran caballeros de la élite de Athena, aunque le tenían más respeto a Seiya que a Kiki por sus hazañas pasadas. Una vez que llegaron al coliseo a las afueras del santuario, se sorprendieron de ver a Athena esperando junto a la escalera del avión. «Athena, ¿qué hace aquí?», preguntó Kiki intrigado. ¿No es obvio? Vine a despedirme, ya que no nos veremos por un largo tiempo. Ustedes son más que mis caballeros, también son mis amigos, respondió Saori.
Al decir eso, procedió a darle un abrazo a cada uno, primero a Kiki, en donde hizo un comentario de que había crecido mucho, ya que ahora era de la misma altura que ella, a lo que el castaño se rió. Cuando fue el turno de abrazar a Seiya, el castaño mayor pudo decir que lo abrazó con más fuerza que con Kiki, además de poner su cabeza encima de su pecho. Este abrazo probablemente era el contacto más íntimo que han tenido en años. Seiya ya había aceptado y quedó bien en que Saori era su amiga y la diosa que debía proteger, pero seguía siendo hombre y este tipo de contacto con una mujer hermosa lo ponía nervioso. Cuando la deidad finalmente se separó, dio un paso atrás y le escuchó a ambos. Les deseo la mejor de las suertes y que todo les vaya bien en su misión, úsenlo también como una oportunidad para descansar, para recordar al mundo por el que peleamos. Sí, ambos asintieron. Todo dicho y hecho, se subieron al avión privado y este despegó. 2 días después, Seiya suspiró. No podía creer lo que haría a continuación. Habían llegado el sábado a la ciudad y fueron directos a la casa que Saori les compró para estar aquí. El lugar era algo grande, pero no exagerado, fácilmente podrían vivir 5 personas adentro, tenía una espaciosa sala de estar con un sofá en forma de L frente a una pequeña mesa de cristal con una planta arriba y un televisor de plasma. Una habitación al lado de la sala que era la cocina, y unas escaleras que conducen al segundo piso donde hay 5 dormitorios y 2 baños. Se instalaron rápido al no traer mucho y usaron ese día y el siguiente para explorar la ciudad. Habían aprendido que, aunque los demonios y otras razas sobrenaturales no supieran usar el cosmos, los poderes que usan se pueden sentir de la misma manera que el cosmos, así que habían podido notar de inmediato que gran parte de la ciudad tenía rastros de energía maligna, pero también había partes donde había otro tipo de energía, que supusieron, eran la de los ángeles caídos. Al parecer, a pesar de que existían muchas razas y otros panteones en el mundo, no muchos saben manejar el poder del cosmos. El panteón griego y nórdico eran de los pocos que sí saben. Por lo que Athena les explicó cuando tocaron ese tema una vez cuando volvieron de visitar una reunión con el líder de los Youkai, Masaka. Su padre Zeus y Odín aprendieron a usar el cosmos por la sabiduría que ellos adquirieron, Zeus por los conocimientos de su padre Cronos y de la madre tierra Gea que adquirió una vez ganado la titanomaquia, y Odín gracias a la sabiduría y su ojo que todo lo que adquirió. Existían razas que parecían usar cosmos, pero el nivel de comprensión era muy poco. Los caballeros eran una excepción porque Athena, en la antigua época mitológica le enseñó a los humanos a cómo despertar y usar el cosmos, y ese conocimiento fue pasando por boca y pergaminos a las siguientes generaciones. Suponían que algo así había hecho Odín con sus dioses guerreros. Estos demonios que tenían que vigilar usaban magia que combinaban con su energía demoníaca que emanaban, eran capaces de pelear. Espero que no tengamos que llegar a pelear contra esos demonios, no quiero ocasionarle problemas a Athena y a Amaterasu, dijo Seiya, revolviéndose el cabello. Ahora mismo, él y Kiki caminaban en dirección a la escuela. Kiki vestía el uniforme de la Academia Kuo que consistía en un traje negro con finas líneas blancas, pantalones a juego, una camisa blanca y corbata. Pero Kiki dejó abierto un botón del traje negro y no usaba corbata, además que traía puesta su bufanda blanca. Mientras que Seiya tenía la polera azul y sus vendas rojas al igual que cuando salió del santuario, también usaba un pantalón de gimnasia negro con líneas azules a los lados y zapatillas especializadas para correr y encima de la polera una chaqueta que hacía juego con el pantalón. Por un momento se preocupa en cómo venir vestido, ya que parece que la Academia Kuo es para gente rica, y él no era para usar saco y corbata, pero como funcionaría como profesor de deportes, no era tan necesaria una etiqueta de vestir como sería en otras materias. Al llegar a la entrada de la academia, se detuvieron para observarla un momento, era tal como se la imaginaron, grande y para niños ricos. Notaron que los estudiantes alrededor que entraban parecían verlos y susurrar algunas cosas, pero no le tomaron importancia. Ambos iban a ingresar para buscar dónde registrarse, pero se detuvieron al ver que adelante suyo se ponía un joven de cabello rubio algo desordenado con el uniforme de la escuela. Oigan. El joven les llama la atención. Es la primera vez que los veo, me parecen sospechosos. Su comentario irritó a Seiya. Entendería un poco si se refería solo a él, pero, ¿no podía ver que Kiki usaba el mismo uniforme que él? Antes de que alguno de los dos pudiera decir algo, una voz femenina los interrumpió. Sagi, no seas grosero. Los dos castaños y el rubio vieron el origen de la voz, viendo a una mujer joven de un tamaño algo pequeño.
Cabello negro liso corto, ojos morados, anteojos rosas y un uniforme femenino de la academia. Detrás de ella la acompañaba una mujer un poco más alta que él, también de cabello negro pero largo, anteojos azules y ojos color bronce, además de tener un busto más grande que la primera. Esas dos, al igual que el joven rubio, emitían una energía maligna. Sin duda eran demonios. Presidenta. Exclamó el joven de nombre Saji. La presidenta del consejo estudiantil se acerca a ambos. Lamento que Saji lo haya molestado, profesor, se disculpó con cortesía la chica de cabello corto. ¿Profesor? Interroga Saji. Este de aquí es el nuevo profesor de deportes de este semestre. Seiya Kido levantó la mano, señalando al castaño mayor, quien hizo una mueca que nadie notó por la forma en que lo llamó. Y tú debes ser el estudiante de intercambio. Kiki Mubian, del Tíbet, ¿cierto? Miró fijamente a Kiki. Sí, espero que no causáramos problemas, dijo Kiki. No te preocupes, aquí el error fue de Saji. La pelinegra miró sobre su hombro al rubio, quien tembló de temor al ver esa mirada asesina dirigida a él. Soy Sona Sitri, presidenta del consejo estudiantil, y ella es Tsubaki, la vicepresidenta. Un gusto, aceptó Tsubaki. Creo que ya conocieron a Saji. Sí. Espero que no vuelva a molestarnos, dijo Seiya entre dientes. Profesor, usted vaya a donde el director para que le dé sus clases, ya que están a punto de empezar. Sona le señaló la parte más alta de la escuela, donde estaba la oficina del director. Kiki, ven con nosotros a la sala del consejo estudiantil, allí te daremos la hoja de tus clases a partir de ahora. De acuerdo, asintió Kiki. La chica parecía ser lista y organizada, pero no debía bajar la guardia. Seiya y Kiki se dieron una última mirada y un asentimiento antes de ir a sus respectivos destinos dentro de la academia. Seiya odiaba la forma en que lo llama la demonio. El apellido Kido significaba muchas cosas para él y sus amigos. Primero era el apellido que usaba Saori y segundo les recordaba al viejo Mitsumasa. A pesar de los años y que ese hombre fue quien los reconoció a todos para ser caballeros, aún hoy en día le guardaban rencor. Así que Seiya no le gustaba que los relacionaran con él de una forma que no fuera superficial. Y así comienza el primer día de clases para ellos dos en Kuo. Aunque no querían estar tan relacionados a los demonios, iban a seguir las órdenes de Athena, y de paso, como ella dijo, descansar un poco de sus deberes como caballeros. Su estadía aquí no podía ser tan mala, ¿verdad? Capítulo 2. El comienzo del día para Seiya fue curioso. Cuando llegué con el director, fue una conversación agradable y rápida, donde le dijo su siguiente clase y le dio una hoja de los horarios y qué clases harían en la semana. Vio que tenía una justo ahora, así que fue rápido al edificio dentro del instituto, que era una gran cancha de básquetbol, pero que también funcionaba como una de fútbol. Allí vio a los estudiantes que usaban la ropa de gimnasia de la escuela, que lo esperaban desde hace un rato. Hizo lo típico. Se presente, dijo que sería el nuevo profesor y que los haría sudar a todos, e hizo que después comenzaran a correr alrededor de la cancha por 15 minutos. Al presentar notó tres cosas. Primero, que ninguno de los que estaban presentes emitía un aura como la presidenta del consejo estudiantil, dando a entender que eran humanos. Significaba que gran parte de la escuela sí eran estudiantes normales. Lo segundo, fue que había más chicas que chicos. Por lo que Saori les cuenta, la academia Kuo antes era para solo mujeres, así que tenía sentido que la población masculina fuera menor que la femenina. Y la tercera cosa fue la reacción de sus alumnos al verlo. Tras presentarse, los hombres parecían fulminarlo con la mirada, mientras que las mujeres no dejaban de verlo de una forma que lo hacía sentir incómodo, y eso aumentó cuando mientras ellos corrían se quitó su chaqueta, dejando expuestos sus brazos bien trabajados. Podía sentir sin siquiera abrir los ojos que las chicas miraban sus brazos cada que podía. Digo, sabía que las mujeres les gustaban los hombres musculosos, y estaba orgulloso de decir que era uno, pero por último que sean discretas, sigue siendo su profesor después de todo. Esperaba que Akiki se sintiera mejor que él, y que pudiera acostumbrarse a las clases. No creía que en Hamir tuvieran escuelas. Kiki podía sentir que no estaba mejor que Seiya. Al llegar al salón no tuvo problemas en presentarse. Se había quedado en Japón más de una vez en el orfanato de Mio cuando era niño para aprender el idioma como una segunda lengua. Lo complicado fue la reacción de quienes serían sus compañeros de clases. Vio que los estudiantes lo miraban con curiosidad. Algunas chicas decían que era un poco lindo o que su cabello es bastante brillante, mientras que otras comentaban que ojalá no fuera un pervertido, y los pocos hombres decían que esperaban que no fuera otro Kiba, quienquiera que sea. Pero sí se dio cuenta de las dos presencias que emitían un aura maligna en el salón.
A una le pertenecía a una joven pelirroja con una figura muy voluptuosa de ojos verdes, y que de las dos era la que emitía más de esa aura. La segunda era otra chica de cabello largo y negro que lo tenía atado en una cola de caballo alta y ojos violeta, con una figura que era más curvilínea que la pelirroja, y aunque también emitía la misma aura maligna, parecía estar mezclada con otra aura diferente. El profesor le indició sentado al lado de la chica de cabello largo, cuyo apellido era Imejima, colocándolo entre la pelinegra y la pelirroja. Se acercó de manera calmada. Al sentarse, ambos le sonrieron como saludo, gesto que devolvió un poco forzado, pero que no notaron o no les importó. Mientras la clase daba indicios y el profesor comenzaba a enseñar, Kiki se dejó llevar por un momento. Su infancia no fue dura a pesar de su entrenamiento. De hecho, fue bastante animado y feliz, ya que su maestro siempre fue alguien que se preocupaba por él, y además había hecho amistad con los niños del orfanato en el que se quedaba cuando iba a visitar a Seiya y los otros hace mucho, pero nunca experimentó algo como ir a una escuela. Sabía que era parte de su misión, pero no había nada de malo si lo disfrutaba un poco. Más tarde, ya era la hora del almuerzo, y Seiya y Kiki se reunieron en una mesa de la cafetería para hablar de lo que habían descubierto el primer día. Yo no encontré a ningún otro demonio desde lo de la entrada, y el resto era bastante normal, comentarió Seiya masticando un sándwich. En mi clase me encontré con 2 demonios, ambas mujeres. Aunque había algo raro, dijo Kiki. ¿Raro como qué? Una de ellas emitía un aura maligna más poderosa que la otra, creo que ella es una de las herederas que vinieron, y la otra también emitía esa aura en menor medida, pero parece que hay otra energía que se mezcla con la energía demoníaca. Creo que Athena nos dijo algo sobre eso, que con los demonios en peligro de extinción tras su guerra, inventaron un nuevo método para asegurar su supervivencia. ¿Cómo se llamaba? El castaño tenía el nombre en la punta de la lengua. Reencarnación, terminó Kiki. Parece que usan un método y convierten a personas normales en demonio, haciéndos parte de su nobleza, o familia, creo que se le dice. Ambos sabían poco del tema, ya que la información que tenían de las 3 facciones se las había dado Amaterasu a Athena y ella no los había investigado tanto ya que nunca tuvo interés en mezclarse con ellos y tampoco se entrometían en los asuntos de su panteón. Si quisieran saber más, tendrían que preguntarles directamente, algo que no podía hacer ahora. Siguieron comiendo en silencio, pero los murmullos alrededor de la cafetería hacía que fuera difícil comer tranquilos, ya que sentían que la mayoría de los murmullos eran hacia ellos. ¿Alguien quiere decir algo? Preguntó Seiya en voz alta. Si algo le molestaba era que dijeran cosas de su persona a sus espaldas. Los murmullos pararon cuando él habló, la cafetería se quedó en silencio. Gracias, bebió un poco de agua de su vaso. ¿Y cómo nos acercaremos a los demonios? Athena quiere que nos relacionemos con ellos para saber si son de confianza o no, preguntó Kiki. A él no se le ocurría nada porque no era bueno socializando con personas que no sean del santuario, e incluso dentro era algo difícil ya que todos lo trataban con respeto por ser un caballero dorado, excepto Seiya y los demás, pero porque a ellos los conocía desde hace mucho. Ya lo estamos haciendo, para eso nos convertimos en profesor y estudiante de esta escuela, señaló Seiya, terminando su sándwich. No creo que Athena se haya referido a solo seguir en nuestros papeles. Seiya sabía bien eso, pero tampoco se le ocurriría nada. No podía acercarme y decir hola, sabemos que son demonios y queremos conocerlo, tal vez en el pasado si hubiera hecho eso, pero ahora no, no querían tenerlos con la guardia alta, no sabía de lo que eran capaces los demonios, pueden ser incluso igual de fuerte que los espectros. Por ahora dejamos que las cosas fluyan, ya encontraremos el momento de presentarnos. Por ahora no hay prisa. Ni Athena ni Amaterasu establecieron una fecha límite de vigilancia y apenas es el primer día, declara Seiya. ¿Que las cosas fluyen? No sé si realmente funcionará, pero puede que sí, pensó Kiki, aceptando la idea. Tampoco se le ocurriría una mejor. Al final de las clases, ya esta sería la última clase del día que Seiya tendría que dar. Tenía que estar agradecido con Athena por darle esta materia como profesora. Nunca lo admitiría, pero Yoga tenía razón en que no era muy bueno para el estudio, casi le hacía agradecer al viejo Mitsumasa de haberlo encontrado para ser un caballero, no se imaginaba en dónde hubiera terminado a parar de no serlo. La última clase que tendría sería con un salón de 2º grado. Esta clase sería en el patio de la escuela. Seguiría el plan de entrenamiento que el anterior profesor había dejado, aunque lo cambiaría un poco para que se acomodara con su estilo. Sintió 2 energías malignas acercarse.
Seiya levantó la mirada del portapapeles y los vio. Eran dos jóvenes, uno era un chico de cabello castaño algo desordenado, usando la ropa de gimnasia de la escuela. A su lado estaba una chica más baja que él de largo cabello rubio y ojos verdes, sus rasgos no eran japoneses, así que debía ser extranjera, estaba usando una versión femenina del buzo de la escuela. Esos eran demonios sin duda alguna, pero el aura que emitían no tenía la misma intensidad que la que tenía Sona, estaban igual que aquel chico Sagi, así que supuso que eran demonios reencarnados como dijo Kiki. Se fijó más en el castaño. El aura que emitía era de demonio, pero también tenía otro tipo de aura a su alrededor, donde más se notaba era en su brazo izquierdo. Era un aura intensa y poderosa. Seiya notó que todos los alumnos ya estaban presentes, así que dejó de prestar atención por ahora a esos dos para mantener las apariencias, pero los pondría a prueba. De acuerdo todos, como es mi primer día con ustedes comenzando sencillo. Serán algunos trotes y ejercicios simples, quienes puedan terminarlos todos de manera rápida, pueden retirarse antes de declarar Seiya a sus alumnos. Tras darle las indicaciones de los ejercicios, sus alumnos comenzaron a realizarlos. Los dos demonios iban a hacer lo mismo, pero Seiya los detuvo llamándolos, haciendo que ambos se acercaran a él. ¿Cuáles son sus nombres? Soy Ryodou Issei, profesor, dijo el castaño. ¿Ryodou? Creo que algunos profesores mencionaron ese nombre en la mañana, pensó Seiya recordando los murmullos que escucho en el salón de profesores. Yo soy Asia Argento, se presenta la rubia. Bueno, Ryodou y Argento, quiero pedirles ayuda a ustedes dos con algo, dijo Seiya. ¿Qué cosa, profesor? Preguntó Issei curioso. No sé cómo serán los ejercicios que hacen normalmente, y quiero ingresar parte de mi propio programa de ejercicio, pero no sé cómo afectaría a los alumnos, así que quiero que ustedes dos lo prueben para saber si debo integrarlo o al menos cambiarlo para que no sea tan pesado, explicó Seiya. ¿Nosotros? Pero, Asia se veía insegura de esa propuesta. No se preocupen, si es demasiado tan solo tienen que decirlo y pueden parar y unirse a sus demás compañeros, dijo Seiya. Era un buen plan, aunque lo dijera él. Vería la resistencia y movimiento de los dos demonios y de paso probaba el programa que quería darles a los chicos con los que tendría clase, ya que lo que les enseñaban era una broma comparada a los entrenamientos más básicos del santuario. ¿Y cuál fue el resultado del desempeño que los dos demonios demostraron con su plan? En una palabra, decepcionante. No podía creer que realmente fueran demonios, no pude llegar ni a la mitad de los ejercicios antes de caer agotados al suelo. Asia era muy frágil, no estaba hecha para las actividades físicas, Ryodou duró un poco más, pero al final terminó igual de agotado y tirado en el suelo. Seiya agitó la cabeza en negación. Sabía que eran humanos reencarnados en demonios, pero pensó que al menos eso debía de darles fuerza sobrehumana. Ni cuando él era un niño se agotó tanto como ellos dos estaban, aunque eso debía ser por lo energético que era. Suspiró, y se dio cuenta que habían dos chicos que no estaban haciendo los ejercicios que ordenó hacer, en cambio, estaban sentados en el pasto observando a las chicas que hacían sentadillas, o más exactamente, a sus pechos. Frunciendo el ceño, se le ocurrió algo. Se acercó en silencio hasta quedar detrás de ellos, se arrodilló para estar a su altura y susurró con la voz más tenebrosa que pudo hacer. Parece que están disfrutando o holgazaneando. Ambos jóvenes se enfriaron de sorpresa y se separaron. Estaban a punto de ponerse de pie y salir corriendo, pero Seiya los tomó del cuello de sus camisas fuertemente. Profesor, intentó hablar el primer joven, que era un chico castaño de lentes que por la luz bloqueaban la vista a sus ojos. No es lo que parece, dijo el otro joven que era semicalvo y de ojos negros. Yo creo saber lo que parece, y ya que parece que disfrutan tanto viendo a sus compañeras de clase haciendo sentadillas, entonces no tendrán problemas en hacer el doble de lo que ellas hacen, ¿verdad? Los dos del trío pervertido sudaron a cantaron por esa aura tenebrosa que emitía su profesor, intentaron pedir ayuda visual con Issei, pero lo vieron levantándose con esfuerzo después de los ejercicios, y cuando sus ojos hicieron contacto, el castaño aparte la mirada. Al terminar ese día, ninguno pudo levantarse por lo agotado y doloridas que sentían las piernas. No volvieron a sus casas hasta ya tarde, y con esfuerzo. Más tarde, fue un día divertido, ser profesor no es tan malo como pensé, exclamó Seiya sonriente, sí, la escuela es bastante tranquila, y uno aprende mucho con las clases. Ahora entiendo por qué las dos herederas vinieron a esta academia, dijo Kiki.
Ya el sol estaba cayendo cuando terminaron las clases, ambos caminaban juntos a la casa en la que residían y comentaban cómo fueron sus experiencias en este primer día, que fueron experiencias muy buenas. A pesar de que los dos eran caballeros dorados y sabían que tenían deberes muy peligrosos, poder disfrutar de esta normalidad que no están acostumbrados por el ambiente en que están acostumbrados es relajante. Les recuerda que a pesar de ser santos, también eran humanos. Agradecían de nuevo a Atenea por esto. Esto me deja con hambre. ¿Pedimos una pizza?, sugirió Seiya. Kiki abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió de sus labios cuando ambos sintieron una energía maligna liberarse por la ciudad. Podían sentir que la ubicación no estaba muy lejos, a unas 3 calles de aquí. Por la cantidad de energía que libera, es un demonio. Debe ser uno de esos demonios renegados, dedujo Kiki. ¿Qué haremos? Seiya lo pensó un segundo. Nada. Dejaremos que los demonios de aquí se encarguen, nosotros solo debemos ver cómo lo manejan. Kiki asintió de acuerdo. Ambos avanzaron a paso lento de donde salía esa energía demoníaca, que tenían llegar antes que los demonios, para encontrar un lugar adecuado para observarlos en combate. La nobleza Gremori hizo acto de aparición con un círculo mágico en el lugar donde el demonio renegado liberó su energía. La habían detectado en el instante que se liberó y aunque luego el demonio intentó ocultarla ya era tarde para hacerlo. El lugar era una obra de construcción en proceso donde se podía ver una mezcladora, algunos pilares de metal, cosas que es normal ver en lugares como este. Estén atentos, el demonio ya debe saber que estamos aquí y este lugar es grande. No sabemos dónde puede estar, así que avancen en pares, avisó Rías a su séquito. Su nobleza ascendió. Estaban formados por Issei y Asia, la chica de cabello negro largo, una chica pequeña de cabello blanco corto y ojos de un color ámbar, y un chico rubio de ojos azules con una espada en mano. La de cabello largo tenía de nombre Akeno, la pequeña de cabello blanco de nombre Koneko, y el rubio de nombre Kiba. Eran la reina, torre y caballo respectivamente de Rías Gremori, mientras que Issei es su único peón y Asia un alfil. El grupo se separa en pares para ir a revisar el lugar. Rías y Akeno iban juntas, al igual que Kiba y Koneko e Issei y Asia. Los dos últimos estaban ya recuperados del ejercicio que su profesor les pasó hizo gracias a los poderes de la rubia. Los dos últimos avanzaban con cuidado, Issei iba adelante con su Bow Steadgear activado, listo para defender a Asia de ser necesario. Ambos miraban a los alrededores con atención, y escuchaban un ruido detrás de ellos. ¿Quién es?, preguntó Issei en voz alta, pero no recibió respuesta. Diablos, esto me trae un mal presentimiento. Issei-san arriba. Señaló Asia. El castaño alzó la mirada, solo para ver cómo una figura de gran tamaño se lanzaba hacia ellos. Rápidamente empujó a Asia hacia atrás y retrocedió, esquivando la embestida de esa cosa. Al tenerla frente a frente, Issei supo que este era el demonio renegado. Su cuerpo no era humano como el de los otros que había visto anteriormente. Era un hombre de cabello castaño con la parte superior de su cuerpo descubierto, mientras que la parte inferior era la de una serpiente. Su color era negro con diversas manchas moradas y café. Es una última que lo hayas esquivado, aunque tampoco tengo problemas en jugar con la comida, siseo el demonio, incluso su lengua era la de una serpiente. Asia, ve a buscar a la presidenta. Ordenó Issei, mientras empezaba a reunir energía. Bost. Ese sí. Asia se puso de pie y salió corriendo. ¿A dónde vas? Te perderás la cena. El demonio con cuerpo de reptil se elevó aprovechando su cola y pasó de largo a Issei, avanzando hacia Asia. Oye. Issei corrió para intentar detenerlo, pero la punta de la cola se movió, golpeándolo y mandándolo hasta chocar con un pilar de la construcción. Cuando el demonio casi estaba encima de Asia, un gran relámpago cayó del cielo, golpeándolo de lleno en la espalda, haciendo que quedara en el suelo, retorciéndose de dolor. Ara, Ara. ¿Queriéndole hacer daño a mi linda Kouai? No puedo dejar pasar eso, mereces un castigo. En el cielo, estaba Akeno flotando con sus alas de demonio, mientras chispas salían de entre sus manos y tenía una dulce sonrisa en su rostro. Issei-kun. Kiba y Koneko llegaron a donde ellos estaban y el rubio ayudó a levantar a su compañero varón. Kiba, Koneko-chan, Akeno-san, ¿cómo? Iba a preguntar cómo llegaron tan rápido, pero en ese momento Rías se puso a su lado. Supuse que el demonio intentaría esconderse cuando llegáramos, y que era probable que si nos separamos, iría primero por quienes parecían más débiles, explicó Rías. Lo lamento, no era mi intención de usarlos como carnada, se disculpó.
Bueno, Asia está bien, así que supongo que no hay problema, respondió Issei. Empecemos con tu castigo. Gritó Akeno, levantando su brazo derecho. Un círculo mágico apareció arriba de ella y del demonio renegado. Del círculo empezaron a salir relámpagos que atacaron sin piedad al demonio, quien comenzó a gritar de dolor. Y Akeno estaba disfrutando de esos gritos. Rias suspiró. La reina de su séquito no perdía el tiempo para disfrutar del dolor que le causaba a sus enemigos. Por el dolor que estaba sintiendo, la cola del demonio empezó a agitarse sin control, golpeando varios pilares clavados en el suelo, provocando que las estructuras ya establecidas de la construcción temblaran. Rias notó eso y apuró a su amiga. Akeno. Date prisa y termina con él, podría destruir las estructuras del lugar. Vamos, Rias. Déjame disfrutar un poco, respondió Akeno con un puchero. Vas a ser tú quien encontró una manera de explicar cómo una construcción en progreso fue desmoronada sin explicación. Akeno suspiró, no le gustaba que la apuraran cuando estaba disfrutando con sus víctimas, pero entendía el punto de Rias. Maldita perra. Aprovechando que la joven había cesado sus rayos cuando intercambia esas palabras con su rey, el demonio renegado se elevó en el aire gracias a su cola para comerse a Akeno de un bocado y escapar. Pero Koneko fue más rápido, el pequeño saltó y pateó el costado del demonio, rompiéndole varios huesos y mandándolo a volar hasta las afueras de la obra. Maldición, el demonio se retorcía de dolor, con todo el daño que le había hecho esa mujer con sus rayos por su cuerpo y aquella patada que le dio a esa chiquilla le sacaron mucha sangre, apenas si le quedaban fuerzas para moverse un poco. Ya se terminó para ti, declara Rias, le daría el golpe de gracia para así ya retirarse. Un brillo carmesí llenó un momento el área de la construcción, y al apagarse el brillo, ya no quedaban ni rastros del demonio. Vamos, Rias. Yo quería jugar un poco más con él. Akeno descendió al suelo y guardó sus alas, quejándose como una niña que le quitaron su juguete. En el estado que estaba ya no hubiera soportado ni siquiera un ataque, además no quiero poner en riesgo las construcciones, no existiría manera de ocultar eso, respondió Rias. El grupo comenzaba a juntarse para irse por un círculo mágico, pero la gema verde del guante de Issei brilló, y una voz habló, deteniendo a Issei. Compañero. ¿Qué pasa? Preguntó Issei. Hace poco comenzó a hablar con el dragón que estaba sellado en su Sacred Heart sin tener que estar dormido, no, nada. Creía haber sentido algo, pero debía ser mi imaginación, dijo Drake. Por un momento, el dragón celestial creyó haber sentido más presencias en el lugar, pero lo sintió de manera tan fugaz que debió ser su imaginación o algún animal callejero pasando. Aún tenía que acostumbrarse a su nuevo portador y este a él. Issei alzó los hombros sin tomar en importancia ese comentario y se acerca a sus amigos. Cuando el círculo mágico apareció y teletransportó a todos, Seiya y Kiki aterrizaron en el lugar. Habían observado todo desde arriba de un edificio al lado de la construcción. ¿Qué opinas? ¿Pudieron acabar fácilmente con ese demonio?, preguntó Kiki. Ese chico Issei, si no fuera por la energía demoníaca que emana, pensaría que es un chico ordinario, comentario Seiya. Y esos relámpagos que Imejima creó, aunque comparados a una técnica de rayos de un caballero sería considerada débil, podría dañar a una armadura de bronce, o incluso de plata si se usan a todo su poder. ¿Imejima? Sí. Akeno Imejima se llama la chica, va en mi clase, al igual que la pelirroja. Parecía una persona amable, aunque no me imagine que tuviera esos hábitos en combate, refiriéndose a cuando estuvo torturando al demonio. Un demonio disfruta torturando a sus víctimas, parece que es una cosa que comparten con los espectros, declara con disgusto. Y la chica pelirroja es Rias Gremory. Por lo que escuchan en los pasillos, ellas dos son algo así como ídolos dentro de la escuela. Bueno, al menos la mayoría sabe pelear, aún no sabemos cómo pelean Asia y ese chico rubio, porque para mí, esa chica de cabello blanco golpea tan fuerte que hasta rompería una armadura. Kiki ascendió, no viendo exagerado el comentario. Dicho todo, Kiki los teletransportó a ambos de vuelta a la residencia. Seguirían observando a los demonios un tiempo más, hasta que fuera necesario que notaran su presencia. Capítulo 3. Ya ha pasado una semana desde que Seiya y Kiki llegaron a Kuo, haciéndose pasar por profesor y alumno respectivamente.
En ese tiempo, han aprovechado para disfrutar de la normalidad de sus puestos todo lo que pueden, ya que saben que no durará para siempre, sin olvidar por supuesto su misión de vigilar a los demonios. Consiguiendo información de ellos, Kitty verificó lo que ya sabía, que las dos demonios de su salón eran como las ídolos de la escuela, eran las mujeres que cualquier chica joven deseaba ser y la que muchos hombres querían como pareja. Ese pensamiento le daba un poco de repulsión, entendía que cada quien tenía una imagen de alguien a quien querer ser en la cabeza, pero tener ese tipo de pensamientos sobre dos jóvenes era algo asqueroso para él, que fue enseñado desde pequeño a respetar a las personas, excepto a sus enemigos, sin importar cómo se vean. Con Seiya, él averiguó más sobre Issei y Asia, además que aprovechó de preguntar sobre el chico rubio y la chica de cabello blanco, nadie sospecharía ya que a pesar de que esos dos no eran de su clase, parece que tenían cierta fama. Issei era parte del trío pervertido, como era llamado el grupo que hacía él y aquellos dos chicos que castigó hace unos días, ya que desde que llegaron siempre espían a las chicas de los clubes en los camerinos privados, y terminan por ser golpeados por todas las chicas, pero a pesar de eso siguen y siguen espiándolas, así se ganaron ese apodo. Seiya frunció el ceño cuando escuchó de ellos y tuvo ganas de golpear a esos tres. ¿Cómo eran tan descarados? Del demonio lo entendía, los demonios eran seres malvados y que obedecían sus propios deseos, incluida la lujuria, pero los otros dos, o eran unos estúpidos sin remedio, o estaban mal de la cabeza. Él sabía bien que las mujeres eran más que seres de cuerpos atractivos, él mismo servía a una diosa y había sido entrenado por otra mujer muy fuerte. Lo que hacían era una falta de respeto. Además le molestaba que ningún profesor les haya llamado la atención por eso, era intolerable. Ya aprenderán ellos en sus clases de gimnasia. De la chica Asia no averiguo mucho, solo que era una estudiante extranjera que llegó hace unas semanas y que se lleva bien con todos, aunque parece que hay rumores de que tiene cierto interés amoroso por Issei, aunque eso ya no le interesaba. El chico rubio que vio el otro día se llamaba Yuto Kiba, y era llamado el príncipe de la Academia Kuo, ya que su apariencia y personalidad iban de acuerdo a las de un príncipe de cuentos, así que era el chico número uno de la escuela, teniendo una gran cantidad de fans, e iba en el mismo año que los otros dos, pero en otro salón. La chica de cabello blanco era de la que menos averiguo. Su nombre era Koneko Toujo e iba en primer grado. Solo era conocida por juntarse con Kiba y ser parte del club de investigación de lo oculto de la escuela, un club bastante reservado a la hora de admitir nuevos integrantes. Eso le llamó más la atención, y tras preguntarle a algunos profesores, se averiguó que ese club solo tiene a 6 integrantes, que eran los 6 demonios que ya conoce, y que fue fundado cuando Rias y Akeno llegaron a la escuela. Usan como lugar de reunión el viejo edificio que hay detrás de la escuela. Y esa fue toda la información que pude recabar. El resto de información que obtuvieron fueron opiniones diversas de maestros y alumnos sobre cada uno individualmente, la mayoría positiva, excepto Issei por ser pervertido. No habían podido investigar a fondo a los miembros del consejo estudiantil, ya que habían verificado que todos eran demonios, pero sería un poco más difícil ya que eran más miembros y al tener una posición bien elevada en la escuela podrían notar sus acciones como sospechosas. Por ahora no harían nada, seguirían vigilando en silencio mientras disfrutaban de estas clases ordinarias. Kiki estaba guardando sus cosas para ir a la cafetería a almorzar con Seiya. Esta semana yendo solo a clases como un alumno normal han sido una grata experiencia para él, por primera vez pudo experimentar lo que era ser una persona normal, sin responsabilidades más allá de las normales, y descansar un poco del estrés del santuario y como reparador de armadura. Los caballeros de Aries han sido siempre los encargados en reparar las slots de los caballeros, ya que la mayoría era originaria de Hamir. El hecho de ser santos de Aries era como si esa constelación hubiera elegido a su gente para ser siempre los encargados de su signo y la primera defensa de los 12 templos del zodíaco. Pase la correa de su bolso por su hombro izquierdo. A diferencia del resto de estudiantes, él usaba un pequeño bolso hecho de cuero de correa larga para guardar sus cuadernos. Al momento de levantarse, vio como de la mochila de un compañero que estaba saliendo delante suyo cayó un cuaderno al suelo, pero este no se dio cuenta y siguió caminando. Kiki recogió el cuaderno y se apresuró hacia su propietario. «Espera». Alzó un poco la voz, y cuando este se dio vuelta, Kiki vio que se refería a Akeno y Mejima. «Se te cayó esto», le extendiendo el cuaderno. «Oh, no me di cuenta». «Gracias por eso», agradeció Akeno, tomando su cuaderno y guardándolo de inmediato en su mochila. «No fue nada, ten más cuidado con tus cosas la próxima vez», dijo Kiki como consejo. El paso de largo y avanza con destino a la cafetería.
Cuando el castaño el paso, Akeno parpadeó 2 veces, sorprendida. Era la primera vez que le pasaba. No la primera vez que se le caía algún útil, le había pasado algunas veces desde que ingresó a la escuela con Rías, pero cuando los hombres llegaron a la escuela, cada vez que se le caía algo y uno de ellos lo recogía y se lo entregaba, siempre intentaban coquetearle o hacerle algún intento para invitarla a salir, cosa que ella rechazaba casi enseguida que decían la primera palabra luego de que recibiera su objeto, pero esta vez no. En esta ocasión, el hombre le entregó el cuaderno que se le cayó, le dio un consejo suave y se retiró. Sin dobles intenciones, sin halago por su apariencia. Nada, hizo lo puramente correcto. Era la primera vez que alguien, sobre todo un hombre, que no la conocía, se acercaba a ella con la intención correcta. Eso fue lo sorprendente. Y se sintió un poco bien. ¿Qué te ocurre, Akeno? La pelinegra volvió a la realidad cuando escuchó la voz de Rías a su lado. Te estaba hablando, pero no me contestabas. Lo siento, Rías, es solo que no te note, ya que se me había caído el cuaderno y un chico me lo entregó, respondió Akeno. ¿Otra vez? Eres bastante descuidada con tus cosas, así les das la oportunidad a los chicos a acercarte a ti y molestarte, suspiró Rías, ya conociendo el resto del relato. Lo sé, pero esta vez no pasó. Él me entregó el cuaderno y después se fue, sin ninguna intención oculta, respondió, asombrando a la pelirroja. ¿En serio? ¿Quién? Preguntó Rías, se le hacía sorprendente escuchar sobre un hombre acercándose a su amiga sin la intención de querer que se acueste en su cama. Fue el que llegó la semana pasada, Kiki, creo que se llamaba. El que se sienta al lado nuestro. Rías recordó el rostro del chico. El de las cejas raras. Ahora que lo pienso, parece más del tipo calmado y responsable. Si es así, entonces tiene sentido. ¿Te molesta eso? No, fue bastante agradable que alguien más aparte de Yuto no me haya mirado con una expresión lasciva. Tras esa conversación, ambas comenzaron a caminar hacia su club. Bueno, ¿qué me estabas diciendo? Preguntó Akeno. Que ya hablé con Sona, mañana, el consejo estudiantil limpiará el club, así que tendremos que hacer la reunión en otro lugar, explicó Rías. ¿Sabes a cuál? Pensó en hacerlo en la casa de Issei, en su cuarto para que sea más privado, Ara. ¿Estás seguro? ¿No te quitaríamos tiempo de privacidad con Issei-kun? Akeno se rió cuando vio el pequeño sonrojo en el rostro de su mejor amiga. Desde que su compromiso con Raiser se terminó, el cariño y afecto que le mostró Rías a Issei se volvió genuino, además que se había ido a vivir con él, así que ella lo aprovechaba para molestar a su amiga cada que podía. Pero aún así, estaba feliz por Rías, ya que finalmente encontró a un buen hombre como Issei. Claro, era pervertido, pero un buen hombre que podría quererla como se debe. Ojalá un día ella encuentre a alguien así, alguien que pueda apreciarla como es, y no por su cuerpo. Más tarde, y eso es todo lo que pasó, nada sospechoso, dijo Seiya. Ya habían terminado las clases y estaba en la residencia. Él se encontraba dentro de su habitación, recostado en la cama. En su mano izquierda, había un celular con el que le estaba hablando directamente a Saori para informarle de todo lo que descubrió en su primera semana en Kuo, ya veo, ¿y han intentado interactuar con los demonios? Preguntó Atena. Kiki es compañero de clases de una de las herederas y otro demonio, y yo le doy clases a otros dos, pero aparte de eso no. No sabemos cómo actuarían si saben que están siendo vigilados, así que por ahora seguiremos en nuestros papeles. Escuchado como Saori hacía un sonido afirmativo, entendió su punto. De acuerdo, entonces le diré de esto a Amaterasu para que se tranquilice, llama si algo pasa. No te preocupes, Atenea. Si algo pasa, somos lo suficientemente capaces de solucionarlo. Escucho ríe a su diosa. Lo sé, pero es normal que me preocupe por ustedes, los conozco desde hace mucho. Supongo. ¿Cómo han estado las cosas en el santuario al irnos? Aprovecho para preguntar. Bien, Van y Heki te han reemplazado en los entrenamientos de los más jóvenes, y lo están haciendo bien. Shaina sigue igual de estricta con las aspirantes a Amazonas, y Shiryu. No termino de hablar, ya que otra voz se escucha de su lado, era otra voz femenina, y más animada que la de Saori. ¿Con el que está hablando es Seiya? También quiero saludarlo. Hola, Seiya-san. Hola, Shoko, ya me preguntaba dónde estabas cuando me fui, dijo Seiya con una mueca de diversión. Shoko, aquella chica que conoció en el puente cuando llegó a Japón en el torneo galáctico hace años. Se sorprenderá de verla en el santuario después de la batalla en Asgard.
Al parecer, hubo otro incidente relacionado con otros dioses mientras él y sus amigos recuperaban sus heridas después de la batalla de las 12 casas. Por los acontecimientos con el resto de batallas que vinieron no pudieron charlas más, pero luego de eso y su recuperación, fueron capaces de conocerse más y entablar una relación casi fraternal, algo curioso ya que sus armaduras de bronce eran consideradas constelaciones hermanas. El grupo de caballeros femeninos conocidos como las Aintias era diferente a las Amazona, ella sí podía mostrar su rostro porque eran algo así como acompañantes para la diosa Atena, como un grupo femenino para que la diosa no se sintiera incómoda con dirigir a tantos hombres, además de cuidarla cuando ella descendía como un bebé, criarla y hacerla compañía, pero era un grupo privado solo para la diosa, así que aparte del patriarca, no muchos sabían sobre ellas desde que fueron creadas. Pero con la rebelión de Saga, que terminó matando a todas las Aintias de esa época, supo por boca de una de las Aintias, llamada Katia, que el viejo Mitsumasa, creó una escuela de Aintias con ayuda de algunos santos que estaban en contra de Saga en secreto, y así pudieron resurgir, y esta vez, Saori decidió que no sería un grupo privado, así que la existencia de las Aintias ahora es de conocimiento general en el santuario. También era el puesto por el que la mayoría de mujeres querían tener al llegar al santuario, por el hecho de que podían conservar su feminidad y no usar rímel como las amazonas. Sí, lamento no poder despedirlo aquella vez. Pero tuve que ir en una misión con Erda hasta España, fue muy lejos y recién pudimos volver, se quejó Shoko, como si fuera una niña pequeña. Seiya se rió. Sí quedo lejos, pero mira el lado positivo, ahora puedes descansar un poco. Bueno, eso sí, HMPH, no termino de hablar, ya que parece que algo se lo impidió. Lo lamento, pero tengo que volver a mis deberes, Seiya, cuídense tu Ikiki, se despidió Saori. Adiós, Seiya-san, escucho a Shoko despedirse. Cuando la llamada se corta, dejó el celular en la pequeña mesa que está al lado de su cama y puso las manos detrás de su cabeza, observando el techo. Su armadura seguía guardada en su caja de Pandora en la esquina de la habitación. Era demasiado aburrido estar sin hacer nada, así que se puso de pie y salió de la casa. Caminaría un rato hasta encontrar algo para divertirse o se devolvería más aburrido y vería televisión en la sala. Caminó por unos minutos, hasta que al estar tan concentrado en sus pensamientos, chocó con alguien por error. Perdón, fue mi error. No estaba prestando atención en el camino, se disculpó de inmediato después del golpe. Al ver con quién chocó, vio a un hombre adulto más viejo que él, de cabello negro pero con mechones largos de un color rubio que se extendía por todo su cabello frontal y tenía una barba corta que pasaba por toda su barbilla y los lados. Ojos de color púrpura y vestía solo con un yukata negro. Colgando en su brazo derecho estaba una bolsa de plástico que contenía dentro una botella de licor. No te preocupes, tampoco preste atención al camino, el hombre se había quedado unos segundos en silencio al verlo, hasta que finalmente pudo decir esas palabras. Ya veo, bueno, con su permiso, me retiro, Seiya pasó de largo al hombre. Algo me dice que nos volveremos a ver, chico, dijo el hombre en voz alta, pero Seiya no le respondió, y sabía que el hombre tampoco esperaba respuesta. Mientras el japonés se iba, el hombre se le quedó viendo con una sonrisa misteriosa. A los ojos de cualquiera, incluso para los seres sobrenaturales más jóvenes, solo se vería como una persona ordinaria, pero a los ojos de él, que ya tiene experiencia en muchos ámbitos, puede ver claramente la pequeña esencia dorada que lo rodea. ¿Quién pensaría que ellos también estarían en esta ciudad? Esto se pone cada vez más interesante, empezó a caminar. Ya había comprado el licor para mañana cuando viniera el joven dragón. Tuvo suerte que estuviera ocultando su energía desde que llegó a la ciudad y que él haya estado tan desconcentrado como para notarlo, de lo contrario, la sorpresa que vendría se habría arruinado. Al día siguiente, Seiya caminó por los pasillos, ya había terminado su clase de deportes, donde otra vez le tocó con la clase de Issei y Asia, y otra vez puso ejercitar sobre todos al trío pervertido, como escarmiento por ser tan pervertidos el día parece que iba a ser como cualquier otro, pensó Seiya. Pero una llamada interrumpió su caminata. Sacó el celular y contesta la llamada. Habla Seiya. Hola, Seiya. Lástima molestarte, dijo una dulce voz femenina al otro lado que el castaño reconoció, no se preocupe, Lady Amaterasu. No me importa que llames. ¿Llama por el reporte que le envió Atena sobre Kuo? No, Atena ya me lo dio y estoy complacida que todo esté tranquilo. Llamo porque necesito informarles de algo a ti y a Atena. ¿Puedes hablar ahora? Pues, Seiya miró a su alrededor.
No, pero puede ser en la tarde, si es posible. De acuerdo, le haré saber a Athena de que necesitamos hablar, hasta entonces, y colgó tras despedirse. Seiya separó su celular de la oreja y lo vio por unos segundos, preguntándose de qué querían hablar con ellos. Lady Amaterasu era una mujer muy agradable, orgullosa como cualquier dios, pero eso no le nublaba la cabeza como a todos los que conoció ya a pesar de ser humano, no le impidió que pudiera hablar. Guardando su celular, fue a hablar con Kiki sobre esto. En la tarde, tras la salida de la escuela, se apresuraron a ir a su residencia y se comunicaron con ambas diosas sobre los detalles de cómo se realizaría la reunión, ya que Atenea estaba en Grecia, ellos en el santuario y Lady Amaterasu estaría ocupada. La solución la dio la diosa del sol japonés, quien hizo aparecer un círculo mágico en la mesa de la sala que estaba delante de ellos y delante de Atena para comunicarse visualmente. Delante de los caballeros, se mostró un cuadro de gran tamaño dividido en dos partes, en el de la derecha estaba la imagen de Atenea, sentada en su trono. Los dos hicieron un saludo de respeto que ella devolvió. En la izquierda, apareció una mujer de increíble belleza, una mayor que cualquier mujer que haya conocido, incluso la de Atenea, con una figura muy voluptuosa que también superaba a todas por mucho. Tenía el pelo negro y largo que parecía brillar, ojos como brasas que tenían un brillo ardiente sobre ellos y llevaba un yukata negro con adornos rojos con dibujos del sol. Sobre su cabeza había una pequeña corona dorada con la forma del sol. Ella era Amaterasu, la diosa sintoísta del sol y el líder del panteón sintoísta. Ese puesto normalmente debería estar ocupado por su padre, pero por diversas cosas, ella ocupa ese puesto. Ya estamos todos, Amaterasu. ¿Qué sucede para que tuvieras que contactarnos a nosotros? Preguntó Athena. Normalmente hubiera contactado solo a tus caballeros, pero como sin duda van a tener ciertas dudas del tema, decidí también hablar contigo para esto, además que son tus guerreros, respondió Amaterasu. Lo que sucede es que recibí un informe de Yasaka. La gente de la iglesia enviaron a gente a territorio sintoísta. Para que nos llamara, deben venir a la ciudad, ¿cierto? Señaló Kiki. Sí, vieron cómo Amaterasu parecía estar buscando algo en el escritorio que tenía adelante, son dos, ambos portadores de Excalibur. ¿Excalibur? Exclamaron los santos y su diosa al mismo tiempo. La única Excalibur y pensaron que era la única que existía, y que actualmente Shiryu es el poseedor del arma barra técnica. Sí. Es por eso que llamé también a Athena, porque iban a estar confundidos con eso. Atenea, ¿qué quiere decir con portadores de Excalibur? Pensé que usted le había dado la Excalibur al caballero de Capricornio en la era mitológica y ese paso como técnica hasta Shiryu, preguntó Seiya confundido. Y no se equivocan, pero no fue la única Excalibur que existió, al ver que la confusión de ambos dorados aumentó, continuó. En la era mitológica, le pedí a mi hermano Hefesto que construyera una espada tan fuerte y que pudiera incluso superar el plano físico para que pudiera ser usado por uno de mis caballeros, a lo que resultó una espada de gran poder como belleza para cualquier herrero. Esa espada se la di al primer caballero de Capricornio, y fue el primer caballero que usa un arma como uso principal. Seiya y Kiki solo escuchaban con atención. Nunca habían escuchado esta versión de la historia sobre la técnica, Amaterasu igual escuchaba interesada. Pero en el conflicto contra Poseidón, la espada fue rota por su tridente, pero como se lo pedía Hefesto, el arma trascendió el plano físico, volviéndose una técnica que los caballeros de Capricornio empezaron a pasar y usar como técnica principal, aunque perdiendo parte de su fuerza original como arma. Y así fue como nació la Excalibur que conocemos, hasta que Shura se la legó a Shiryu, y en un futuro sea Shoryu quien use esa técnica, terminó Seiya. ¿Pero qué pasa con el nombre? Excalibur es el nombre que le di a la espada, porque había escuchado que existía una espada que fue creada por un dios extranjero con ese nombre, y al encontrar ese nombre digno, se la puse. En resumen, al no tener un mejor nombre que dar, tomó uno que ya estaba hecha se la puso a la suya. Pero, los tiempos no coinciden. Usted dijo que la espada se la dio al primer caballero de Capricornio en la era mitológica, pero el relato que existe de esa espada pasó después de ese tiempo, comentario Kiki. Él había leído ciertos textos y cuentos de otras tierras mientras quedaba en Jamir, y entre ellos, el de la leyenda del rey Arturo y de Excalibur. La Excalibur que creó el dios bíblico ya era de conocimiento divino cuando fue creada, que fue mucho antes del suceso del que hablas, respondió Amaterasu. Pero la Excalibur original fue destruida durante la gran guerra que el cielo tuvo contra el infierno y se dividió en 7 pedazos que la iglesia recolectó. Por eso existen más de una Excalibur en posesión de la iglesia.
¿Sabes por qué vienen? Preguntó Kiki. No, pero sé que últimamente ha habido algunas sospechas sobre actividad de los ángeles caídos. No hemos visto a ninguno desde que llegamos, pero sí sentimos residuos de otro tipo de energía aparte de la demoníaca, así que supongo que debió ser de ellos. ¿Serán un problema? Preguntó Seiya. Amaterasu lo pensó un segundo. No creo. Lo más probable es que intenten evitar a los demonios, o que no se metan en sus asuntos, además, dudo que tengan la fuerza para hacerles algo a cualquiera de ustedes. Aunque recomiendo no meterse en problemas con ellos igualmente, no creo que quieran tener problemas con la iglesia, y por consiguiente, el cielo. Personalmente, Amaterasu no creía que el cielo fuera una amenaza para el santuario. Los caballeros tenían una fuerza que fácilmente los hacía tener un puesto de entre los mejores ejércitos sobrenaturales, y eso que todavía siguen afectados por sus constantes guerras contra los dioses de sus panteones, pero si se enfrentan al cielo, existía una posibilidad de que se enfrenten al inframundo y a Grigori, y si llegan a triunfar, el resto de panteones podrían verlos como una amenaza. Todo eso pondría en aprietos a Athena y al santuario, y como aliada de ellos, no era algo que deseaba. Lady Amaterasu tiene razón. Traten de no causar algún conflicto con sus enviados, vigílenlos, de ser necesario, ordenó Athena. Llegarían por la noche, y es probable vayan mañana a reunirse con los demonios en la tarde para no levantar sospechas, dijo Amaterasu. Gracias por informarnos de esto, Amaterasu, agradeció Athena. Somos aliados, es normal, ¿no? Respondió la diosa del sol. Por cierto, Seiya, el aludido la miró. ¿Sí? La sonrisa de la diosa cambió a una coqueta. ¿Qué te parece si un día, vienes a Kioto y allí? Pero no pudo terminar de hablar cuando un fuerte estruendo se escuchó al otro lado de la diosa, y se vio como algo de humo salía por detrás de ella. El bello rostro de Amaterasu se oscureció de enojo y molestia. Lamento que tenga que terminar tan pronto nuestra charla, pero hay algo que debo solucionar, y sin esperar respuesta, se levantó. Susanoo, no hay escapatorias, bastardo. La imagen del lado de Amaterasu se fue, dejando a los dos santos y la diosa con una gota de sudor anime por lo último que vieron, aunque Seiya también estaba intrigado por lo que la diosa le quería decir. Saori tosió, recuperando la atención de sus caballeros. Bueno, con esta información, quiero que estén atentos, siento que algo se acerca. Con esas palabras, Athena también termina la transmisión, haciendo que el círculo mágico delante de ellos desapareciera. ¿Qué debemos hacer? No me siento bien dejando que las cosas solo pasen y puedan subir a peores, dijo Kiki. Yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Qué te parece si esta noche salimos juntos para saludar? Preguntó Seiya con una sonrisa. Kiki ascendió. Entendió el plan de Seiya. Buscar a los dos enviados cuando lleguen y presentarse para saber qué quieren. En la noche, en una iglesia ya destruida por una batalla que sostuvieron los demonios y los ángeles caídos, había dos figuras encapuchadas de blanco que entraban al lugar. Una de las figuras se quita la capucha, revelando a una mujer joven, de la edad de los demonios en cuero, de cabello azul corto con un mechón verde y ojos de color avellana con un traje negro que se ajustaba a su figura voluptuosa, aunque no tanto como la de Rias y Akeno. Escuche que aquí hubo un conflicto entre demonios y ángeles caídos, pero todo está destruido, mencionó la joven. La persona que estaba al lado suyo también se quitó la capucha, revelando a una mujer con el mismo traje negro pero un poco menos voluptuosa que su compañera, cabello largo de color castaño claro que estaba atado a dos coletas a cada lado y ojos de color morado. Mientras que la peliazul tenía un semblante frío y serio, la castaña clara tenía una sonrisa y actitud alegre. ¿Estás segura que esa persona que conoces está en esta ciudad? Preguntó la chica peliazul. Por supuesto, Zenobia. Yo vivía aquí con mis padres cuando era pequeña, respondió la castaña, levantando su mano. Entre sus dedos estaba una foto de ella cuando era una niña y un chico de cabello castaño, ambos jugando con una consola en mano. Comenzó a enamorarse de la ciudad. En la lluvia, una persona caminaba sin importar que se mojara. Por la luz de un reflector, se vio que el caminaba era Kiba Yuto, pero su expresión era diferente a su habitual sonrisa, esta vez su expresión era una sin emociones y en sus ojos guardaba una gran furia. Mientras caminaba, vio a que alguien estaba apoyado en la pared, y cuando este hombre vio a Kiba, se acercó hacia él pidiendo ayuda, pero cayó al suelo débilmente. ¿Un sacerdote? Susurró el rubio al reconocer las ropas que el hombre traía. Vaya, vaya.
Una voz conocida e indeseable para Kiba se escuchó, y delante de él vio a un hombre de cabello plateado un poco largo, ropas también de sacerdote y expresión psicópata en su rostro. En su mano tenía una espada. ¿Eres el maldito demonio de ese grupo de demonios de mierda, no? Fred Selzen. Dijo Kiba el nombre de aquel sacerdote que enfrentaron y no habían visto desde que rescataron a Asia. ¿Aún vagabas por esta ciudad? No puedo contener las lágrimas por esta fatídica reunión. Exclamó Fred riendo un poco. Lo lamento, pero no estoy para bromas en este momento. Un círculo mágico apareció en el suelo y se elevó hasta arriba, haciendo aparecer una espada que Yuto tomó con ambas manos. Liberado se rió como psicópata. Bueno, eso es bueno. Me estaba aburriendo de solo matar sacerdotes. Fred empezó a agitar su espada por encima de su cabeza, y esta comenzó a brillar de un tono anaranjado que Yuto reconoció al instante. Ese brillo, eso es. Perfecto. Buena oportunidad. Me gustaría probar algo que te devuelva el favor. Se refirió a la última vez que lucharon y en que terminó herido y tuvo que escapar. Quiero comparar tu pedazo de mierda de espada demoníaca con mi espada sagrada, Excalibur. Sacó la lengua y la presenté con un tono teatral y espectacular a su espada. Kiba apretó los dientes y miró con odio a la espada. La destruiría, aunque fuera lo último que haga. Ambos iniciaron un choque de espadas debajo de la lluvia. Kiba liberó el poder de la espada demoníaca que estaba usando, pero la energía fue absorbida por la Excalibur, ocasionando que Fred se burle y enojando más a Kiba, quien se lanza a atacarlo. Pero por la furia y el odio que le tenía a esa arma, su modo de pelear estaba siendo arruinado, consiguiendo que Fred esquivara uno de sus cortes y él le diera un corte en su brazo izquierdo. Yuto cayó de rodillas ante el intenso dolor, y por la herida no salía sangre, sino miasma negro y rojo. Olvidé mencionártelo. Esta espada fue hecha para matar a los malditos demonios. ¿Entendiste? Explicó con burla el falso sacerdote. Perder. Como si fuera a olvidarlo. Kiba deslizó su pierna, golpeando los tobillos de Fred, haciendo que éste caiga al suelo. Tramposo. ¿Soy un demonio, no? Kiba ya estaba de pie y blandiendo su espada para cortarle la cabeza a su enemigo, pero Fred se impulsa en sus pies y esquivó por debajo de la espada, moviéndose para quedar detrás de Kiba y darle otro corte. El rubio intentó girarse, pero fue lento, recibiendo otro corte en el brazo derecho que lo hizo tambalearse hacia atrás y caer arrodillado, apretando los dientes para no gritar. ¿Qué, eso es todo? Entonces muere. Fred alzó su espada para cortar en dos al demonio, sin quitar su expresión de placer lunática. Kiba solo vio cómo iba a morir por mano de este sujeto. No podía aceptar que todo terminaría aquí, sin que pudiera cumplir con su venganza por sus compañeros fallecidos. Pero algo pasó. El metal de la espada chocó con otro metal, y lo siguiente que vieron fue Kiba y Fred dorado.